Daniel, tenemos una prolongación de esta cuarentena, una etapa más que el gobierno ha logrado consensuar. De alguna manera, yo creo que el consenso es algo más bien secundario, porque tengo entendido que ya la decisión prácticamente estaba tomada, ¿no? Ha habido un acompañamiento de los gobernadores para continuar, en principio, hasta el día 10 de mayo con algunos puntos especiales a ser tratados en lo que hace un poco a la apertura en las distintas provincias de acuerdo a sus características, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, y bueno, y decíamos hace un tiempo, le estamos llamando cuarentena a algo que no corresponde porque corresponde a 40 días, bueno, y ahora ya llevamos 37 y los vamos a pasar holgadamente. Pero lo que se ve en la Argentina, todas estas voces políticas y sociales, todas estas pujas, se están dando en toda América Latina y en muchas partes del mundo, ¿no? Porque claro, este tema de economía versus salud está haciendo mella en todo el mundo, en todos los sectores, bueno, y esto se tuvo que hacer precipitadamente, luego se ha ido corrigiendo acá como en tantos otros países, y bueno, ahora estamos viendo, por un lado, cómo no sufra más la Argentina en default y en problemas económicos serios, y todavía acá la pandemia no se declaró en forma, ¿no? Pero ya se dio lo que decíamos, Walter, la semana pasada, cuando advertíamos, cuidado con el tema de salud, ¿no? Y bueno, y lamentablemente se ha corroborado el tema de los trabajadores de la salud, los profesionales y los trabajadores, ¿no? Claro. No, la verdad que el tema todavía no está totalmente, obviamente, ni siquiera lejos resuelto. Y desgraciadamente afloran otros temas que son tremendamente graves y están enmarcados en la economía global y en particular en la economía argentina. Mi opinión, mi mirada es que la noticia más importante, destacable y preocupante sobre todo, es la actitud que ha tomado el gobierno nacional con una suerte de stand-up con respecto a su participación en las decisiones del Mercosur. Eh, Me parece que jugar o quedarse en el banco o tratar de jugar o entrenar solo es muy peligroso para la Argentina. Toda vez ya que los pares de la Argentina, en este caso Brasil, Paraguay y Uruguay, por un lado que están tratando de hacer revertir esta decisión que ha tomado el gobierno nacional, y por otro lado hacer conocer también que con Argentina o sin Argentina van a continuar tratando de abrir esa brecha comercial que nos permita llegar al resto del mundo en condiciones bastante, mucho más interesantes para la economía regional, ¿verdad? Bueno, es que el mundo, Walter, hoy es un hormiguero pateado, como decía Horacio Guaraní, está todo dinamitado y este tema de los bloques también. Y yo no dejaría de conectar este asunto de haber abjurado del acuerdo con la Unión Europea, Mercosur Unión Europea, que ha tomado el gobierno argentino, con la teleconferencia que hubo ayer entre el Grupo de Puebla, cuyo factotum y cuya estrella fue Alberto Fernández, donde con todas las fuerzas de centroizquierda de América Latina, Alberto dio como premisas y consejos para cómo unir oposiciones y volver con una ola progresista al poder. Y eso obviamente tiene otros lineamientos de inserción y de alineamiento internacional. Pero aquí caben las preguntas que todo el mundo se hará a estas horas, es en este tsunami que se denuncia y que se quiere desde la centroizquierda para volver el péndulo y que haya gobiernos de orden popular en América Latina, eh, dentro de los cuales hoy Argentina es una mosca blanca en el Mercosur, ¿verdad? Sus socios del Mercosur tienen otro signo político. ¿Cómo se puede gestionar
esos modelos redistributivos, distributivos en el marco de este brutal reseteo que había en la economía mundial y en América Latina. La CEPAL ha dicho esta semana, América Latina va a vivir la recesión más brutal de su historia. Claro que sí. Y lo peor que el golpe más fuerte que nos vamos a pegar precisamente va a ser el resultado de las negociaciones con respecto a la deuda externa, ¿no? Todo hace suponer que vamos a un túnel donde no vamos a poder ver muy pronto la luz, ¿no? Teóricamente es algo propicio, digamos, el escenario es propicio, ¿cierto? Es ir a hablar con clubes de acreedores que están diezmados por todo lo que está pasando con bonos, acciones, fondos, ETFs y demás en el mundo. Lo que pasa es que, bueno, cada caso es una historia, y la Argentina tiene su historia especial de defaultes y de incumplimientos, y ahí se verá qué espaldas tiene, porque hay un consenso internacional. Las deudas ya no se sostienen, hay que ir a escenarios de quitas de deuda, sobre todo en un contexto de tasa cero, donde si yo te digo te voy a pagar dentro de 3 años, a mí me da lo mismo, porque el dinero circulando en el mundo tampoco tiene un factor reproductivo. Pero la situación argentina no tiene que ver con lo que debe, sino con su capacidad de pago, porque la microeconomía, que ya venía muy golpeada, ahora está golpeada, bueno, por todo, por donde lo busques, ¿no? Es decir, porque vaca muerta, porque se cayó el petróleo, ya definitivamente es algo que está camino a un archivo por un tiempo largo. Porque el turismo, que podía ser otro balón de oxígeno, está golpeado, y la minería es una cosa que se mueve pero a cuentagotas, es decir, se desarrolla dentro de lo que venía, y ahora con estas cortapisas que tiene con el tema de la productividad, de las medidas de seguridad y todos los protocolos por la pandemia. Y bueno, queda el campo, y queda este gran acertijo, que yo creo que se va a empezar a hablar dentro de un tiempo de esto, ¿no? De la Argentina como reservorio de alimenticio, con este contraste terrible que puede llegar a vivir la Argentina, de ser granero del mundo, como se decía cuando íbamos a la escuela, y por otro lado el 50% de su población en la pobreza. No te olvides que China, antes de esto, y por debajo de lo que se dice de su furor industrial, pese a la pandemia y a todos sus problemas, ya había implosionado en términos de agotamiento de sus recursos, y tiene estos problemas virales que tiene China, lo obligan también a sacar a caballo de su potencialidad y de su potencia financiera, a sacar actividades productivas hacia el tercer mundo. Y por eso que creo que habíamos hablado en algún momento que en las vísperas de que estallara todo esto, ya se habían hecho unos primeros acuerdos para hacer de la Argentina un gran polo porcino para China. Que esto no hay otro interés de China que, además de hacer un tema de economía de escala, porque acá se produce la soja con la que se alimentan los cerdos que van para China, es evitar un rebrote de la fiebre porcina, que en China diezmó prácticamente su stock ganadero porcino, ¿verdad? Claro. La verdad que es un panorama bastante desalentador en este momento. Y bueno, los países que tomen las mejores decisiones serán los que están en la línea de largada, ¿no? Hablando ya de la etapa de recuperación de la economía. Esto es un Sí, partido en sí, el que cualquiera tal puede cual. ganar, ¿no? Sí, pero además, digamos, acá difícilmente haya victoriosos, digamos, este reseteo mundial deja a todos los países perdidosos, excepto a los que en estas ocasiones de crisis van con el medio mundo pescando oportunidades, ¿cierto? Así, por ejemplo,
En la Argentina se prevé que el mercado inmobiliario por acá de los grandes centros urbanos caiga en su valor un 30-40%. Bueno, gran oportunidad si vos tienes verdes para hacerte de activos importantes, impensados. Bueno, eso se reproduce en todo el mundo. O lo mismo el gran crack financiero. Ayer salió una noticia que era curiosa, que nosotros la reflejamos, creo que te la mandé. Creo que se le produce un hecho histórico, que los Rockefeller habían huido definitivamente del petróleo. Sí. Siendo que ellos, la historia del petróleo y del boom petrolero mundial, el auge petrolero mundial, tiene que ver con la familia Rockefeller. Bueno, pasó ellos, por sus manos, por supuesto, ¿no? claro, la vieja Standard Oil. Bueno, Así ahora es. ellos han decidido irse de todo el negocio petrolero, incluso de Exxon, que Exxon ya se decía de pasada que hoy Netflix vale más que Exxon, ¿no? De estas paradojas Y sí, por supuesto. Del mundo 4.0. Ahora, lo que viene es cómo se inserta un país en el mundo y con qué aliados y con qué modelos, ¿no? Porque, bueno, también es cierto que en la medida en que se van acotando y, bueno, diríamos en el barrio, acogotando a los sectores productivos, al capital privado, también hay una fuga y una sustitución de actores, ¿no? Es muy probable lo que yo he venido escribiendo en los últimos tiempos, que haya acá una sustitución de burguesías, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que en la medida en que haya estos ramalazos y haya otros signos políticos, probablemente lo que se ve sea que dentro de un tiempo veamos otros actores que van a ser los actores y los gestores del poder económico. Pero todo esto lo hablamos muy fríamente, pero lo que decimos siempre del trasfondo es que hay mucha gente en el mundo en extrema pobreza, ¿no? Digamos, esto alguna vez he utilizado esta figura de reducción de personal que es tan desagradable, ¿no? Pero estamos ante un tema de un barajar de nuevo cuya variable de ajuste lamentablemente son grandes masas humanas. La verdad que el libro de pases está completamente abierto en este momento, antes de iniciar este campeonato de recuperación de las economías, ¿no? De Sí. manera tal que esperemos que nos depare el futuro y el destino, mejores días, digamos, sobre todo para los países que no estamos en las grandes ligas, como en este caso el nuestro, y que estamos dependiendo de ciertas técnicas o estrategias como la que ha adoptado la Argentina, como tú me decías recién, muy correctamente con respecto al Grupo de Puebla, donde tengo entendido que el único presidente, digamos, en ejercicio en este caso sería el nuestro, el de Argentina, y bueno, los demás son prácticamente del banco de suplentes, ¿no? Sí, bueno, ahí hay un papel también importante de Andrés López Obrador, cuya figura hoy está tan desdibujada, ¿no? Pero Porque, claro, totalmente desdibujada. él está muy desgastado porque no ha podido solventar los viejos temas mexicanos y sobre todo la hecatombe en Pemex, la petrolera, y tuvo este desacierto, al igual que Jair Bolsonaro, con el tema del manejo de la pandemia, lo cual ha mermado furibundamente su popularidad. Pero fíjate que una última reflexión que podríamos hacer sobre este tema de cómo va evolucionando el mundo y qué se puede esperar. ¿Te acuerdas que vez pasada decíamos aquello que decía Felipe González en una muy inteligente entrevista que le hicieron en el diario El País, que decía que lo que se viene es una contienda entre autoritarismos exitosos y democracias que no pueden dar en el clavo? Y entonces, claro, acá vos ves que China está promoviendo su modelo de hiperconcentración de poder, pero bueno, olvídate de los derechos humanos y toda otra cosa que vos quieras hablar ahí, a caballo de una acumulación de capital y una productividad de todo tipo, ¿no? Es el mayor comprador y vendedor del mundo hoy. Y no tiene ningún dilema al interior aparente, ¿no? Digamos, porque todo eso implosiona allí adentro, con respecto a otras fuerzas sociales, excepto el conflicto que no se apaga en Hong Kong.
versus eso tienes, en todo el mundo tienes dilemas, ¿cierto? Acerca de la distribución de la riqueza o del cambio climático, por ejemplo. Un problema que no tiene China. Digamos, China hace lo que quiere con respecto al clima. Por ejemplo, hace este jueves creo que fue que ha habido algo que se considera un leading case en Estados Unidos, que es una victoria ecologista por el tema del manejo del agua, digamos, por un veto a una cuestión de las aguas residuales. Todos esos temas van a estar en la agenda, porque hubo un péndulo básicamente en Estados Unidos, que fue la victoria de Donald Trump, arrasó con toda una serie de premisas y precauciones que tenía el gobierno demócrata de Bill Clinton primero y de Barack Obama después. Claro. Ahora, si volviera un péndulo, de esto que se dice, una fórmula de Biden y Michelle Obama, puede que haya nuevamente algunas revisiones. Entonces, mientras en esa que es, entre comillas, la mayor democracia del mundo y tantas otras, ¿cierto? Europa pandémica, todo eso, mientras se debaten todo tipo de cuestiones sociales, ambientales, previsionales, etcétera, China avanza como una tapadora. Bueno, perfecto. Daniel, tenemos una importante cantidad de invitados que también queremos requerir la opinión en tiempo de pandemia y en tiempo de una economía tan inestable en el mundo. De manera tal que excelente tu mirada, excelente tu análisis, como siempre. Te espero el próximo sábado, siempre en el mismo punto del dial y con los mismos instrumentos o elementos tecnológicos de los que disponemos, afortunadamente, para poder tenerte presente en Aferrarse a la Vida como de costumbre. Te mando un abrazo bien grande y muchas gracias por tu compañía. Un abrazo a vos, nuevamente feliz cumpleaños, y bueno, y acá estamos compartiendo unas semitas virtuales. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Un abrazo grande, gracias.